El sol aún no había salido del todo, cuando la hermana Isabel ajustó su manto y miró hacia las montañas que se alzaban en el horizonte. Su respiración formaba una ligera neblina en el aire frío de la mañana, y a su lado, Clara, la joven, novicia de apenas 20 años, sonreía con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «¿Estás lista?», preguntó Isabel, con esa voz firme y serena que la caracterizaba. Clara asintió. «Desde anoche no he dejado de orar para que este viaje nos transforme». Ambas formaban parte de un pequeño grupo de fieles que cada año emprendían una caminata espiritual por la Sierra de Oaxaca. No era un evento oficial del convento, pero cada peregrino lo vivía con profundo compromiso. La ruta era conocida entre los lugareños por sus caminos estrechos, pendientes empinadas y una belleza natural que contrastaba con lo implacable del terreno. Era una prueba tanto del cuerpo como del espíritu. Aquel año, Isabel había invitado personalmente a Clara. La joven había llegado al convento 2 años antes, tras perder a sus padres en un accidente. Desde entonces había encontrado en la fe un refugio y en Isabel una guía. Para ambas, esta peregrinación era más que una tradición. Era una forma de agradecer, sanar y crecer. El grupo partió desde el pequeño poblado de San Mateo, con mochilas ligeras, cantos suaves y una brisa que parecía bendecir su camino. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. Caminaban entre árboles altos y senderos cubiertos de hojas secas. Isabel señalaba plantas medicinales y compartía historias sobre los antiguos caminantes que hacían ese mismo recorrido hace décadas. Clara escuchaba con atención, conmovida por cada palabra. ¿Y tú crees que una persona puede realmente escuchar a Dios en el silencio del bosque?, preguntó. Isabel sonrió. El silencio es donde más fuerte se escucha su voz. Las demás personas del grupo caminaban unos metros adelante, dejando que las 2 mujeres disfrutaran de ese momento íntimo de reflexión. Al llegar al campamento base, armaron tiendas sencillas y se sentaron alrededor de una fogata. Los rostros iluminados por el fuego parecían llenos de paz. Isabel tomó la mano de Clara. «Mañana subiremos más alto. Ahí es donde la fe se pone a prueba. No todos los caminos son rectos, pero todos nos llevan hacia algo». En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo. Clara la vio y cerró los ojos, deseando que ese viaje marcara el comienzo de una nueva vida. Sin saberlo, esa sería una de las últimas noches en que alguien las vería juntas. El canto de los pájaros despertó al grupo antes del amanecer. El aire era fresco y húmedo, y una neblina ligera se deslizaba entre los árboles como si cuidara de los pasos de los peregrinos. Clara se incorporó lentamente, sintiendo el rocío sobre su manta. Isabel ya estaba de pie, recogiendo sus cosas, con movimientos tranquilos, como si llevara toda una vida despertando en medio del bosque. «Hoy subiremos al paso del viento», anunció uno de los guías locales, un hombre curtido por el sol llamado Don Efraín. «La senda es más difícil, pero las vistas allá arriba valen cada paso». Clara sintió una mezcla de emoción y respeto. Isabel le tocó el hombro con suavidad. «Cada paso nos acerca a nuestro propósito». Mientras caminaban, la vegetación se volvía más densa. Las hojas crujían bajo los pies y ramas bajas obligaban a agacharse de vez en cuando. El grupo
Mantenía un ritmo constante, haciendo pausas breves para beber agua o recuperar el aliento. En una de esas paradas, Isabel se sentó sobre una roca, cubierta de musgo, y le ofreció a Clara un pequeño pan de maíz envuelto en hoja de plátano. «Mi madre solía hacer esto para los caminantes», dijo, entregándoselo con ternura. Clara lo tomó como si fuera un tesoro. «Gracias, hermana. Me recuerda a mi abuela». Sonrieron en silencio, compartiendo algo más que alimento. Horas después, llegaron a un punto en el que el sendero se bifurcaba. Don Efraín señaló el CTC, camino más amplio y marcado. «Todos por aquí. El otro sendero está muy cerrado. Solo sirve para animales». Pero Isabel, con el mapa en la mano y una expresión serena, miró hacia la senda menos transitada. «Según esto, si tomamos ese atajo, llegamos al mirador antes del anochecer». Clara la observó en silencio, esperando su decisión. Algunos del grupo siguieron adelante, pero Isabel, convencida de que el atajo era seguro, propuso tomarlo, solo con Clara, para después reencontrarse con los demás en la cima. «¿Confías en mí?», preguntó. Clara asintió sin dudar. «Siempre». Tomaron el camino estrecho entre árboles frondosos, envueltas por un silencio que sólo rompían los pasos sobre la tierra húmeda y el canto lejano de un ave. Al principio, todo parecía en orden, pero a medida que avanzaban, la vegetación se cerraba más. El cielo se oscurecía lentamente y el sonido del viento comenzó a hacerse más fuerte. Aún así, Isabel mantenía la calma. «Falta poco», dijo, pero ese poco se fue alargando. La luz empezó a desvanecerse entre las nubes grises y la temperatura bajó de golpe. Clara frunció el ceño. «Hermana, ¿y si regresamos?». Isabel se detuvo. Miró a su alrededor y por primera vez sus ojos mostraron duda. El sendero por el que habían venido parecía haberse desvanecido. Un trueno retumbó a lo lejos. Viento trajo consigo el olor a tierra mojada. Clara apretó la cruz que llevaba al cuello. «No tengas miedo», murmuró Isabel, pero incluso su voz temblaba ligeramente. La selva cerraba el paso y el cielo anunciaba tormenta. Estaban solas, y nadie sabía exactamente dónde. La tormenta llegó sin pedir permiso. En cuestión de minutos, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando las hojas con un sonido constante y abrumador. Clara cubrió su cabeza con el manto, pero pronto su ropa estaba empapada. Isabel, con el rostro firme, miraba en todas direcciones buscando algún tipo de refugio. «Tenemos que movernos», dijo, alzando la voz por encima del estruendo de la lluvia. Clara asintió, confiando ciegamente en cada decisión. El sendero había desaparecido por completo. Las raíces resbalosas, el barro y la falta de visibilidad hacían que cada paso fuera un reto. Clara resbaló 2 veces y la segunda vez cayó de rodillas. «¿Estás bien?», preguntó Isabel, ayudándola a levantarse. «Sí, pero no sé si vamos en la dirección correcta». Isabel respiró profundo. «No importa. Lo importante ahora es encontrar un lugar seco». Caminaron cuesta arriba, siguiendo una pequeña pendiente entre árboles. El viento silbaba entre las ramas y algunos truenos sacudían el suelo. De pronto, entre las sombras y la vegetación espesa, Isabel divisó una abertura en la piedra.
Se acercó, quitando ramas con las manos mojadas. Era una gruta. No muy grande, pero suficiente para protegerse del agua. Entraron con cuidado. El interior estaba oscuro y olía a humedad, pero el suelo era firme y seco. Clara se dejó caer en una esquina, temblando. Isabel encendió una pequeña vela que llevaba en la mochila y la colocó sobre una roca. La llama apenas iluminaba el espacio, pero ofrecía una sensación de paz que ambas necesitaban desesperadamente. «Gracias a Dios», susurró Clara. Isabel se sentó a su lado, sacando de su bolsa un rosario, un poco de pan envuelto en plástico y una botella de agua. Compartieron todo sin decir palabra. El silencio de la gruta, combinado con el sonido distante de la tormenta, las envolvía como un manto de recogimiento. «¿Crees que nos están buscando?», preguntó Clara en voz baja. Isabel la miró. «Sí, pero si no es hoy, será mañana. Ellos saben que estábamos por esta zona». Aunque su voz era firme, algo en su mirada traicionaba su preocupación. Clara notó ese gesto, pero no dijo nada. Se recostó sobre una manta húmeda y cerró los ojos. El cuerpo agotado, el corazón acelerado, esa noche no durmieron bien. Cada crujido en la piedra, cada gota que caía desde alguna grieta, era una alarma. Pero lo que más pesaba era la incertidumbre. Afuera, el bosque parecía otro mundo, uno que no las quería dejar salir. Cuando amaneció, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto. Clara se asomó a la entrada. Todo parecía igual, como si el mundo no hubiera cambiado, aunque, para ellas, ya nada era lo mismo. «¿Y ahora qué?», preguntó. Isabel se levantó lentamente, tomó el rosario en sus manos y dijo: «Ahora esperamos y oramos para que nos encuentren». El grupo de peregrinos llegó al punto de encuentro, sin mayores contratiempos, pero al notar la ausencia de Isabel y Clara, la preocupación se extendió como una sombra entre todos. Don Efraín fue el primero en hablar. «No las he visto desde la bifurcación. ¿No tomaron el camino ancho con nosotros?». Nadie las había visto después de la última parada. Al principio pensaron que tal vez habían acampado más abajo, por precaución, pero al caer la noche y no recibir noticias, la inquietud se transformó en alarma. Al día siguiente, muy temprano, varios del grupo descendieron para pedir ayuda en San Mateo. Las autoridades locales organizaron una búsqueda inicial con voluntarios y perros rastreadores. La comunidad se unió al esfuerzo, ya que Isabel era una figura muy querida por todos, conocida por su humildad, su sabiduría y su entrega a los demás. Clara, aunque más nueva, también había tocado corazones con su dulzura y fe inquebrantable. Durante 3 días exploraron la zona, siguiendo rutas posibles y gritando sus nombres entre árboles y barrancos. Nada, ni huellas, ni señales de campamento, ni rastros de ropa. La lluvia había borrado cualquier indicio. El terreno, húmedo y denso, se tragaba cualquier pista. Teresa, la hermana mayor de Clara, recibió la noticia en casa, en la ciudad de Oaxaca. Su cuerpo se paralizó por completo al escuchar por teléfono que su hermana había desaparecido en Flieux-sur-Sioule, la sierra. En pocas horas tomó un autobús al pueblo, con los ojos hinchados y el corazón en un puño. Cuando llegó al convento, la Madre Superiora la abrazó sin palabras.
Era una caminata sencilla. Isabel la conocía bien. «No entiendo cómo», murmuró. La policía mantuvo la búsqueda activa por más de una semana, incluso con drones y mapas topográficos. Pero poco a poco, la intensidad del operativo disminuyó. Después de tantos días, las probabilidades son muy bajas, dijo uno de los oficiales a Teresa con tono de resignación. Pero ella no aceptaba esa posibilidad. «Mi hermana no es alguien que se rinde. Algo pasó, y alguien tiene que encontrarlas». Las monjas del convento organizaron misas por sus almas. En San Mateo colgaron retratos de ambas en la capilla local, con veladoras encendidas día y noche. Algunos habitantes decían haber soñado con ellas, otros afirmaban haber sentido su presencia en el bosque, pero ninguna prueba concreta apareció. Con el paso de los días, el caso quedó reducido a una carpeta de desaparición, un número más en los archivos de la sierra. Pero para Teresa era mucho más que eso. Era un vacío que no podía aceptar, una herida abierta y una promesa silenciosa que aún no había pronunciado, pero que ya latía en su pecho. Volvería una y otra vez hasta encontrarlas. Pasaron los meses, luego un año, y después el silencio. El caso de la monja Isabel y la novicia Clara fue cayendo en el olvido, como tantos otros en las montañas del sur de México. Las autoridades dejaron de responder a los correos de Teresa. Los voluntarios regresaron a sus rutinas, y el bosque siguió respirando en calma, indiferente a las lágrimas humanas. Pero Teresa no olvidó. Regresó a Oaxaca capital, pero su alma se quedó en la sierra. Cada noche, antes de dormir, miraba el mismo mapa doblado sobre su escritorio, señalaba con lápiz las zonas ya exploradas, estudiaba artículos sobre rutas de montaña, preguntaba a alpinistas, buscaba en foros de Internet y hablaba con expertos en geografía. Su vida se fue moldeando alrededor de una misión: entender esas montañas como si fueran parte de su propio cuerpo. Vendió cosas, renunció a fiestas, sacrificó relaciones. Todo por una promesa que no había pronunciado en voz alta. No me detendré hasta saber qué les pasó. En su casa, una pared estaba llena de papeles con líneas de altitud, recortes de periódico, frases subrayadas del diario de Clara y viejas fotografías en blanco y negro del convento. Su determinación era su forma de amar. Mientras tanto, en 1200, San Mateo, el recuerdo de Isabel y Clara, también comenzó a desvanecerse. La capilla volvió a su rutina. Los fieles rezaban por otros problemas, y los peregrinos retomaron sus rutas con normalidad. Solo algunos ancianos, al pasar por cierto cruce de senderos, aún decían en voz baja: «Por aquí desaparecieron, que Dios las tenga en su gloria». Pero para Teresa no había gloria sin verdad. Con el tiempo, comenzó a viajar una vez al tercer año a la Sierra de Oaxaca, siempre en la misma fecha en que ocurrió la desaparición. Caminaba sola, con mochila ligera, botas firmes y un cuaderno. Hablaba con campesinos, con pastores, con niños curiosos. Dormía en posadas humildes o al pie de algún árbol. Su fe ya no era como la de su hermana. No se arrodillaba, no rezaba en voz alta, pero creía profundamente que el amor no desaparece sin dejar huellas. En una de esas visitas conoció a don Mateo, un hombre mayor que había sido guía de montaña
En su juventud, al ver el mapa de Teresa, frunció el ceño. Hay una zona que pocos tocan. Las cuevas del lado norte. Es terreno difícil. Muchos animales. Nadie va por ahí desde hace años. Los ojos de Teresa se iluminaron. ¿Me puede llevar? No, el hombre la miró en silencio por unos segundos. Usted no va a dejar esto nunca, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. No, y no voy a fingir que sí. Don Mateo suspiró. Entonces prepárese bien. Ese lado del monte no tiene misericordia. Teresa pasó semanas preparándose para esa nueva expedición. Compró botas especiales, una lámpara frontal potente, cuerdas, brújula, baterías de repuesto y un botiquín completo. También cargó con algo que no estaba en la lista de ningún explorador. Una vieja fotografía de Clara rezando en el convento, con la mirada llena de esperanza. La dobló con cuidado y la guardó en un bolsillo interno de su chaqueta, cerca del corazón. Don Mateo era un hombre silencioso pero observador. A pesar de su edad, caminaba con paso seguro, como si la sierra le hablara directamente a los pies. Partieron temprano una mañana, cuando aún quedaba niebla en los campos y el cielo apenas se aclaraba. Teresa, con los músculos tensos por la ansiedad, los seguía en silencio. Durante horas no se cruzaron con nadie. El camino al norte era realmente olvidado. Arbustos densos, ramas caídas, insectos que zumbaban cerca del rostro. El aire tenía otro olor, más húmedo, más salvaje. No había señales de senderos marcados ni piedras con cruces como en las rutas peregrinas. Aquí todo era naturaleza pura, imponente, indiferente. Don Mateo se detuvo frente a una pendiente rocosa y señaló. Allá arriba hay un sistema de cuevas. No muchas personas saben de ellas porque no aparecen en los mapas comunes. Es terreno de zorros, de víboras, de silencio. Teresa tragó saliva. ¿Cree que alguien pudo haber llegado hasta ahí? El hombre la miró con calma. Si estaban perdidas, tal vez buscaron refugio donde fuera. Cuando uno no tiene opciones, la montaña decide por ti. La subida fue lenta. Teresa tropezó varias veces, raspó sus manos y manchó sus pantalones de barro. Pero no se quejó. Cada paso la acercaba a una posibilidad. Cuando por fin alcanzaron una de las entradas de las cuevas, ya caía la tarde. Don Mateo sacó una linterna y entró primero. Teresa lo siguió con el corazón acelerado. El aire adentro era frío y el silencio absoluto. Caminaban despacio, observando las paredes de piedra, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Tras unos metros, Teresa se agachó para pasar bajo una formación baja. Fue entonces cuando lo vio. Un trozo de tela, entre dos piedras, viejo, sucio, pero claramente parte de una prenda de ropa. ¡Aquí!, gritó con la voz entrecortada. Don Mateo se acercó y alumbró el área. Era un pedazo de hábito. El color ya no era claro, pero el borde tenía bordado algo familiar. Teresa cayó de rodillas, temblando. «Es de ella. Esto era de Clara. Estoy segura». El hombre la ayudó a incorporarse. «No cantes victoria aún. Puede que solo sea una coincidencia. Pero esto no es normal». Teresa apretó el trozo de tela contra su pecho. «No es coincidencia. Es señal». Y por primera vez en 12 años, sintió que su hermana le estaba hablando de nuevo. Teresa no podía soltar,
El pedazo de tela lo sostenía con las dos manos como si fuera un fragmento de vida, una prueba de que el pasado no se había esfumado del todo. Don Mateo la observó en silencio, respetando ese instante tan personal. El eco de la cueva devolvía sus respiraciones, agitadas, amplificando la emoción contenida. Vamos a marcar este lugar y regresar mañana con más luz y herramientas. No es seguro seguir ahora, dijo el guía. Teresa, aún temblando, asintió. Aunque todo su cuerpo le pedía quedarse, sabía que necesitaban planear bien los próximos pasos. De regreso al pueblo, no dijo una palabra. Mantenía el trozo de hábito envuelto en su pañuelo, presionado contra su pecho. Esa noche apenas durmió. En su cuaderno escribió una lista con cada detalle que recordaba del hallazgo. La dirección, el olor, las marcas en la piedra, incluso la humedad del suelo. Dibujó un boceto de la cueva, marcando el punto exacto donde encontró la tela. Su mente no descansaba. Sentía que estaba a punto de entender algo, de encontrar el eslabón perdido de una historia que el mundo había dejado en pausa. A la mañana siguiente, don Mateo la pasó a recoger con una linterna más potente y un par de guantes. Llevaron también una pala pequeña, por si encontraban algo enterrado. Teresa se sentía distinta, cansada sí, pero con una fuerza renovada. Hoy no regreso sin una respuesta, murmuró al cerrar la puerta de su habitación. La subida fue más rápida, como si sus piernas recordaran el camino. Al llegar a la entrada de la cueva, la luz del sol apenas tocaba las piedras húmedas. Entraron de nuevo, esta vez con más cuidado. Recorrieron el mismo tramo, analizando grietas, rincones, huecos en la roca. Fue entonces cuando, al mover unas piedras medianas junto a la pared, Teresa notó algo extraño, una figura enrollada en tela, cuidadosamente escondida en una abertura del suelo. La sacó con las manos temblorosas, y al desenvolverla, su corazón se detuvo un segundo. Era un cuaderno pequeño, viejo, con la portada desgastada y las páginas húmedas, pero intacto. Es su letra, murmuró. Esto es de Clara. Don Mateo se acercó sin decir palabra. Teresa abrió las primeras páginas. El trazo era torpe, como de alguien que escribía con frío, con manos temblorosas, pero era inconfundible. Clara había dejado un testimonio. Día 1. Perdidas. Seguimos. ¿Esperando? Teresa no pudo seguir leyendo. El llanto le nubló la vista. El bosque, por fin, estaba hablando. Teresa se sentó en una roca dentro de la cueva, el cuaderno en sus manos como si fuera un tesoro sagrado. Cada página era una ventana al pasado, una voz que había estado esperando 12 años para ser escuchada. Don Mateo se quedó a cierta distancia, dándole espacio, respetando la intimidad de ese reencuentro silencioso entre hermanas separadas por el tiempo. Las primeras líneas eran breves, casi desesperadas. Clara había comenzado a escribir desde el segundo día tras su desaparición. Estamos perdidas. La hermana Isabel dice que debemos conservar la calma. Hay agua cerca y algo de comida. Estoy asustada, pero rezo. La caligrafía era firme, pero a medida que avanzaban las páginas, se volvía más irregular, reflejando el desgaste físico y emocional que iban sufriendo. Hoy llovió otra vez. Nos refugiamos en esta gruta. No sabemos si nos están buscando.
Isabel dice que debemos tener fe, pero no puedo evitar pensar en mamá, en Teresa. ¿Pensarán que morimos? ¿Seguirán buscándonos? Teresa leía en voz baja, con lágrimas deslizándose por su rostro. Cada palabra era un puñal y un abrazo al mismo tiempo. Allí estaba su hermana, viva en el papel, viva en cada letra, luchando contra la soledad, el frío, el miedo, y a pesar de todo, no dejaba de escribir, no dejaba de creer. En una página posterior, Clara relataba un momento tenso. Hoy discutí con Isabel. Quería salir a buscar ayuda, pero ella cree que es mejor esperar. Dice que si nos movemos podrían no encontrarnos. Yo no quiero quedarme sentada esperando la muerte. No puedo. El diario era más que un testimonio. Era una crónica de resistencia, de fe puesta a prueba. Clara anotaba detalles del clima, la comida racionada, el estado de ánimo de ambas. Hablaba de sueños, de recuerdos de infancia, de canciones que repetía en la cabeza para no volverse loca. Me acuerdo de cuando Teresa me leía cuentos antes de dormir. Siempre elegía los que tenían finales felices. Yo quiero uno también. Teresa cerró el cuaderno por un momento. Necesitaba respirar. Afuera, el viento soplaba con suavidad, como si la montaña también estuviera llorando con ella. Don Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Este diario? Esto lo cambia todo. Teresa asintió, con los ojos rojos, pero la mirada firme. Sí, y ahora no voy a detenerme. Clara me dejó un camino escrito. Yo lo voy a seguir hasta el final. Esa misma tarde, Teresa bajó de la sierra con el cuaderno firmemente envuelto en una bolsa plástica, protegida como si llevara una reliquia. Apenas llegó al pueblo, fue directo a una pequeña biblioteca comunitaria donde una amiga le permitió usar una fotocopiadora antigua. Quería preservar cada página, cada palabra, antes de que el tiempo pudiera borrar lo que el papel aún sostenía. Pasó la noche leyendo y transcribiendo. No podía detenerse. Cada frase de Clara era como una conversación interrumpida que al fin podía continuar. A veces reía entre lágrimas, otras veces se le helaba el alma al imaginar a su hermana temblando en aquella gruta, escribiendo con la luz de una vela casi extinta. Una entrada en particular la marcó profundamente. Han pasado 4 días sin señales de nadie. Isabel se mantiene fuerte por las 2, pero yo la escucho llorar por las noches. No quiere que lo note, pero su voz tiembla al rezar. Hoy me abrazó sin decir nada. Solo me abrazó, y en ese silencio sentí todo el amor del mundo. Teresa acarició esa página como si tocara a su hermana. La conexión entre ellas, viva aún a través del tiempo, se aferraba con fuerza a su corazón. «Aguantaste tanto, Clarita, tanto». Decidió volver a la gruta con más personas. Llamó a 2 jóvenes voluntarios del pueblo que habían participado años atrás en la primera búsqueda. También contactó a una profesora de biología de la universidad, quien había estudiado cuevas de la región. Juntos formarían un pequeño equipo para explorar completamente el sistema de cavernas. Antes de partir de nuevo, Teresa hizo algo que había evitado por años. Fue al convento donde Clara había vivido. Tocó la puerta con manos sudorosas, y al abrirse, la Madre Superiora la abrazó como si estuviera esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. «Encontré algo», dijo Teresa con la voz rota.
No están perdidas, no del todo. Esa noche, en la capilla, colocó el cuaderno de Clara sobre el altar. Encendió una vela y rezó, no con las palabras aprendidas, sino con un susurro que salía del alma. Dame fuerzas, ayúdame a terminar lo que tú empezaste. La noticia se esparció rápido. En el pueblo comenzaron a hablar de nuevo de las dos mujeres desaparecidas. La historia revivía, pero esta vez no como un misterio, sino como un camino hacia la verdad. Y Teresa, por primera vez en años, no se sentía sola. El nuevo equipo partió al amanecer, con mochilas más pesadas, linternas profesionales y la determinación encendida. Don Mateo volvió a guiarlos hasta la gruta, aunque advirtió que no podría ir más allá de la entrada. Mis piernas ya no son las de antes, pero ustedes tienen lo más importante, la fe y la razón para estar aquí. Teresa, con el cuaderno de Clara en la mochila, lideraba el grupo. A cada paso, repasaba mentalmente las palabras escritas por su hermana, buscando coincidencias entre las descripciones del diario y lo que veía a su alrededor. Cada rincón, cada grieta, era una pista potencial. Dentro de la cueva, el aire era más denso. El silencio profundo solo era interrumpido por gotas cayendo desde el techo o por el roce de sus pasos en la piedra. Avanzaban con cuidado, marcando el camino con cinta fluorescente para no perderse. Teresa se detuvo frente a una bifurcación interna. Aquí. Clara escribió que el suelo tenía una pendiente suave a la derecha y que había un dibujo natural, en forma de cruz en la pared. Buscaron con atención y lo encontraron. Era apenas una sombra tallada por la humedad, pero suficiente para confirmar que iban por el camino correcto. Siguieron avanzando. Después de unos 20 metros, encontraron lo que parecía un pequeño espacio cerrado, como una cámara natural. En el centro, bajo unas piedras acomodadas cuidadosamente, algo sobresalía. Teresa se arrodilló, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. Removió con delicadeza las piedras y lo vio. Un pequeño envoltorio de tela, deteriorado por el tiempo, pero aún entero. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro encontraron un rosario, una carta y una pequeña cruz de madera. La carta estaba dirigida a quien encuentre esto. Si estás leyendo esto, quizá ya no estamos, pero no nos venció el miedo. Lo que nos sostuvo fue el amor, el de Dios, el de nuestras familias, el de la esperanza. Esta cueva fue nuestro refugio y nuestro altar. No hubo milagro, pero hubo paz, y eso basta. El silencio entre ellos se volvió reverente. Nadie habló durante largos minutos. Teresa se abrazó a sí misma, respirando profundo, conteniendo el llanto. Ahora sé que no murieron en el olvido, ni en la desesperación. Vivieron con fe hasta el último aliento. Al salir de la cueva, el sol ya comenzaba a bajar. La luz anaranjada tocaba las montañas con ternura, como si reconociera la verdad que por fin salía de las entrañas de la tierra. Teresa se detuvo un momento antes de bajar, mirando el paisaje. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja. «Clara me está enseñando cómo seguir». Y por primera vez en 12 años, alzó el rostro al cielo y sonrió. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones cruzadas. Teresa, aunque agotada, sentía una claridad que no había experimentado en años.
El hallazgo del rosario y la carta no sólo confirmaban que Clara e Isabel habían sobrevivido durante un tiempo en esa cueva, sino que también revelaban la fuerza espiritual con la que enfrentaron sus últimos días. No murieron en la oscuridad, pensaba Teresa. Vivieron con luz hasta el final. Volvió a la ciudad con una copia de la carta, el rosario colgando de su cuello y el cuaderno de Clara bajo llave. Pero algo dentro de ella no la dejaba tranquila. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo sobrevivieron? ¿Qué pasó realmente con Isabel? ¿Por qué Clara dejó de escribir? ¿Había algo más oculto entre esas paredes de Meindontse piedra? Decidió volver una vez más a la cueva, esta vez sola. Le avisó a don Mateo, quien intentó convencerla de llevar compañía. Pero Teresa fue firme. Necesito hacerlo sola. No es por orgullo, es porque quiero escuchar a Clara sin ruido, sin voces alrededor. El viejo guía solo asintió, entendiendo que hay caminos que uno debe recorrer en silencio. La noche anterior a su partida, Teresa se sentó frente al cuaderno y volvió a leer las últimas páginas. Había un cambio en el tono. Las frases eran más cortas, los pensamientos más oscuros. Isabel salió hoy. Dice que irá a buscar ayuda. Me pidió que me quedara aquí. Le prometí que esperaría. Tengo miedo. No sé si regresará. Teresa apretó los labios, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. El día siguiente, el diario mostraba la angustia creciente de Clara. No volvió. Han pasado 2 días. Estoy sola. El pan se está terminando. El agua gotea desde una piedra y la recojo en una lata. Rezo. A veces me desespero, pero sigo escribiendo, porque mientras escribo no desaparezco. Y luego, más adelante, hoy canté una canción de cuando era niña. Me acordé de ti, Teresa. Me abrazaste después de una pesadilla. ¿Recuerdas? Ojalá pudiera sentir tus brazos otra vez. ¡Ojalá! Teresa cerró el cuaderno con fuerza. Era demasiado. Las palabras eran cuchillos dulces, memorias vivas que se clavaban lento en el alma. Al amanecer, subió de nuevo a la sierra. Caminó sola, en silencio, dejando que el viento le hablara, que las hojas crujieran bajo sus pasos como señales. Al entrar a la cueva, se sentó frente al rincón donde había encontrado la carta. Cerró los ojos y permaneció ahí por horas, escuchando, sintiendo. Entonces, con la linterna, se arrastró un poco más hacia una cavidad lateral, más estrecha. El aire era más frío. Ahí, entre 2 piedras, vio algo brillante. Se acercó, lentamente. Era una medalla pequeña, la de Isabel, y junto a ella, envuelta en un pedazo de manta, una hoja más del diario. Solo una. Hoy supe que Isabel no volverá, pero no estoy enojada. Solo tengo tristeza. Y también paz, si alguien encuentra esto. Dile a Teresa que la amo, que nunca estuve sola, que no tenga miedo de seguir viviendo. Teresa se llevó las manos al rostro. El eco de su llanto resonó por la cueva. Pero esta vez no era de desesperación, era un adiós lleno de amor. Teresa descendió de la sierra con pasos lentos, pero con el alma más ligera. En sus manos llevaba la última hoja del diario de Clara, cuidadosamente guardada en una carpeta plástica, y colgando de su cuello la medalla de Isabel,
aún tibia por el calor de su piel. Por primera vez en más de una década, sentía que había cerrado un ciclo. No porque todo estuviera explicado, sino porque había encontrado lo que de verdad importaba. La voz de su hermana, intacta, honesta, valiente. Al llegar al pueblo, fue directo al convento. Las campanas no sonaban desde hacía días, pero al tocar la puerta fue recibida con un abrazo apretado por la Madre Superiora. Teresa le mostró lo hallado, y juntas rezaron en la capilla, en silencio. No hacía falta pronunciar palabras. La fe, esa que había sido puesta a prueba tantas veces, volvía a encenderse en sus corazones con una llama tranquila. En los días siguientes, Teresa organizó un pequeño evento en San Mateo. Invitó a los pobladores, a los voluntarios, a las monjas, a las personas que nunca dejaron de recordar a Isabel y Clara. Con ayuda del párroco local, levantaron un altar sencillo en la entrada de la gruta, con una placa de madera que decía: «Aquí vivieron su fe, aquí descansan en paz». Durante la ceremonia, Teresa leyó fragmentos del diario. Algunos lloraron, otros rezaron en voz baja. Muchos cerraron los ojos al escuchar las palabras de Clara, como si la imaginaran sentada junto a ellos, todavía con las manos manchadas de tierra, pero con el corazón limpio. Ella escribió que no tenía miedo. Dijo Teresa con voz temblorosa, que no estuvo sola, que sintió amor hasta el último día. Y eso es más poderoso que cualquier explicación. Después de la misa, varios se acercaron a abrazarla. Una señora mayor le entregó un collar que había pertenecido a Isabel cuando era niña. Lo guardé por años. Pensé que algún día lo necesitaría. Hoy es ese día. Teresa lo tomó con gratitud, sintiendo que las piezas de una historia larga y dolorosa al fin comenzaban a unirse. Pero no todo era cierre. Esa misma noche, mientras revisaba nuevamente el cuaderno, Teresa notó algo curioso. Había palabras tachadas, con fuerza en una página, casi arrancadas. Al iluminar con una lámpara más potente, pudo distinguir algunas letras. Hablaban de un camino escondido y de un miedo que Isabel no quiso contar. El corazón de Teresa volvió a latir, con fuerza. ¿Había algo más? Se sentó, respiró hondo y anotó en su libreta: «No todo terminó. Todavía hay verdades enterradas». Y con ese pensamiento, supo que la historia, aunque sanada, aún tenía ecos por descubrir. Teresa pasó esa noche en 1950 vela, sentada frente al diario, observando una y otra vez esa página desgastada, marcada con líneas irregulares, como si Clara hubiera querido borrar no solo palabras, sino un recuerdo. Las frases incompletas hablaban de un camino estrecho que no debía tomarse, de una decisión apresurada y de algo que Isabel se negó a confesar. El peso de esas frases le impidió dormir. ¿Qué había en ese sendero? ¿Qué fue lo que Isabel sabía y decidió callar? ¿Había intentado proteger a Clara o esconder algo más? Teresa se resistía a creer que su hermana hubiera muerto sin entender completamente lo que había ocurrido. Si el cuaderno era su voz, esa voz aún tenía secretos que no había querido contar del todo. A la mañana siguiente volvió a ver a don Mateo. Le mostró la página y le explicó lo que sospechaba. El hombre, con el rostro serio, asintió despacio.
Conozco ese camino. Pasa detrás del sistema de cuevas. Es difícil, pero existe. Una vereda vieja que usaban los leñadores. Hace años que nadie va por ahí. Demasiado riesgoso. Teresa no dudó. ¿Puedes llevarme? Don Mateo la miró largo rato. ¿Aún tienes fuerza para eso? Ella sonrió, sin arrogancia. Tengo el corazón de mi hermana. Eso me basta. Volvieron, a subir 2 días después. Esta vez solo ellos dos. El sendero era estrecho, cubierto de maleza, y el aire parecía más pesado. Teresa llevaba el rosario de Clara en el cuello y la medalla de Isabel en el bolsillo. Cada paso era más lento que el anterior, pero su voluntad era firme. Tras 1 hora de caminata, llegaron a un punto donde el terreno se abría en una especie de cornisa natural. A la izquierda, una caída profunda. A la derecha, una formación rocosa que parecía haber sido movida. Don Mateo se detuvo. «Aquí. Este lugar no me gusta. Algo pasó aquí». Teresa se acercó. En el suelo, bajo hojas secas, vio algo brillante. Se agachó con cuidado. Era una cadena rota. Al alzarla, notó un pequeño dije en forma de cruz, igual al que Isabel solía llevar al cuello. Su respiración se detuvo. «¿Crees que...?» preguntó, sin terminar la frase. Don Mateo se arrodilló para examinar el terreno. «La tierra aquí está removida. No hace mucho tiempo. Quizás alguien más vino. O quizás fue aquí donde Isabel cayó». Teresa sintió que el mundo se detenía. El viento silbaba entre los árboles, como una voz lejana que intentaba decir algo. Cerró los ojos. Imaginó a Isabel caminando, con dificultad, buscando ayuda, tropezando, quizá perdiendo el equilibrio. Tal vez ni siquiera gritó. «No fue cobardía», susurró. «Fue coraje. Salió por nosotras y nunca regresó». Guardó la cadena con delicadeza, como un testimonio más de esa entrega silenciosa que nadie presenció, pero que el bosque aún recordaba. Al regresar al pueblo, Teresa no habló mucho, pero esa noche escribió en su libreta: «No siempre tenemos todas las respuestas, pero tenemos las huellas, y eso basta para seguir adelante». Durante días, Teresa se mantuvo en silencio, no por falta de palabras, sino porque su corazón necesitaba espacio para ordenar todo lo que había sentido. La cadena de Isabel, el sendero oculto, las frases tachadas en el diario, todo formaba una verdad fragmentada, incompleta, pero poderosa. Era como si cada hallazgo le hablara de una decisión, de un acto de amor que nunca fue reconocido por nadie. Hasta ahora. Volvió al convento con pasos lentos y el alma expuesta. La Madre Superiora la recibió con una mirada suave, y sin necesidad de explicaciones, le abrió la capilla para que pudiera estar sola. Teresa se arrodilló frente al altar, con las manos apretadas y la respiración agitada. No lloró, solo cerró los ojos y susurró: «Gracias, Isabel, por cuidar a Clara, por intentar salvarlas a las dos. Nunca fuiste olvidada». Esa noche, mientras revisaba las copias del diario y las notas que había acumulado durante años, decidió hacer algo diferente. Preparó una charla abierta en el pueblo. No era una misa, ni una conferencia, solo un espacio para compartir. Muchos no sabían los detalles del caso. Otros lo habían olvidado. Pero Teresa sentía que ya no podía guardar la historia solo para ella. Clara había escrito con esperanza,
y eso debía compartirse. El día del evento, la pequeña biblioteca del pueblo se llenó. Había niños, ancianos, maestros, campesinos. Teresa se paró frente al público con un cuaderno en una mano y la cadena de Isabel en la otra. Su voz era firme, pero dulce. Contó la historia sin adornos. Explicó lo que habían encontrado. Leía fragmentos del diario y mostraba los objetos rescatados. Pero lo más importante fue cómo hablaba de lo que significaban. Mi hermana no fue una víctima. Fue una mujer que resistió, que tuvo fe, que nunca perdió la esperanza. Isabel no fue una mártir olvidada. Fue una guía, una luz, y murió intentando salvar a otra vida. La sala permaneció en silencio. Algunos lloraban, otros simplemente escuchaban con el corazón abierto. Al final, una niña se acercó con un dibujo. Era una cueva, 2 mujeres tomadas de la mano y una estrella sobre ellas. Teresa lo tomó con una sonrisa que le temblaba en Saint los labios. «Gracias», susurró. «Este es el final que ellas merecen». Esa noche, de regreso al cuarto donde se hospedaba, Teresa encendió una vela y escribió en su diario personal. Por primera vez, no hablaba de búsqueda ni de pruebas. Escribía sobre gratitud, sobre amor, sobre la sabiduría que deja el dolor cuando se transforma. Clara no murió sola. Isabel no desapareció en vano. Y yo ya no soy la misma. Ellas me enseñaron que la verdadera riqueza está en el amor que dejamos atrás y en cómo decidimos honrarlo. El impacto de la charla fue más profundo de lo que Teresa había imaginado. En los días siguientes, varias personas del pueblo se le acercaron con historias de seres queridos desaparecidos, con cartas nunca enviadas, con objetos guardados durante años. Algo se había despertado. No solo por Clara e Isabel, sino por todas esas ausencias que el tiempo había cubierto con polvo y silencio. Un grupo de jóvenes, inspirados por lo que escucharon, propuso algo inesperado: construir una pequeña capilla junto a la entrada de la gruta. No sería grande ni ostentosa, sino un espacio simple para la oración, la memoria y la esperanza. Teresa aceptó conmovida, no por homenaje, sino porque sentía que ese gesto sellaría un ciclo de amor que había permanecido enterrado durante 12 años. Las labores comenzaron con ayuda de voluntarios. Subían materiales poco a poco, cargando tablas, cemento, piedras y flores silvestres recogidas del bosque. Cada persona que ayudaba llevaba consigo un propósito, una promesa, un recuerdo, una herida que necesitaba cerrar. No se trataba solo de construir una estructura, sino de crear un lugar donde el dolor y la fe pudieran convivir en paz. Teresa, mientras tanto, se dedicó a escribir. No para ella, sino para otros. Comenzó a redactar un libro, basado en el diario de Clara, en su búsqueda y en todo lo aprendido. No quería fama ni atención. Solo deseaba que la historia de su hermana tocara más corazones, que inspirara a quienes estaban perdidos en su propio silencio. Una tarde, mientras supervisaban los últimos detalles de la capilla, una mujer mayor se acercó a Teresa. Le entregó una bolsita de tela y dijo con voz suave: «Esto lo tejió Isabel cuando era niña. Me lo dio hace muchos años y siempre sentí que debía volver a sus manos». Teresa la sostuvo con ternura
sintiendo cómo ese pequeño gesto cerraba un círculo sagrado. El día de la inauguración, el cielo amaneció despejado. El viento soplaba con suavidad entre los árboles, como si la montaña diera su bendición. La capilla, sencilla y hermosa, estaba decorada con flores, velas y una placa de madera que decía: «Donde termina el miedo, comienza la luz». Teresa encendió una vela, colocó el diario de Clara sobre el altar y cerró los ojos. No hizo una oración formal. Solo susurró: «Gracias por esperarme, por guiarme, por no dejarme caer». Y en ese momento, algo dentro de ella se acomodó. No era alivio, era paz. Con la capilla terminada y el diario de Clara descansando en su altar, el pueblo de San Mateo comenzó a cambiar. No de forma abrupta, pero sí profundamente. Aquella historia que por años había sido susurrada con miedo, ahora se contaba con respeto, con lágrimas limpias y con una extraña sensación de esperanza. Cada semana llegaban visitantes. Algunos eran curiosos, otros fieles, y muchos simplemente personas en busca de consuelo. Subían por la vereda con velas, cartas, fotografías de seres queridos. Algunos se arrodillaban en silencio frente a la capilla. Otros caminaban alrededor, tocando las piedras con los dedos como si buscaran una señal. Pero todos, al bajar, lo hacían con el alma distinta. Teresa comenzó a quedarse por temporadas más largas en el pueblo. Había encontrado un sentido nuevo a su vida. Ya no era solo la hermana de Clara, ni la mujer que buscaba respuestas en la montaña. Ahora era alguien que acompañaba, que escuchaba, que compartía. Un día, una madre joven se le acercó con los ojos llenos de angustia. Su hijo había desaparecido meses atrás y la policía no tenía avances. Teresa la escuchó sin interrumpir, tomó su mano y le dijo con calma: «A veces no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos elegir cómo vivir con eso. Yo elegí buscar, y aunque no encontré lo que esperaba, encontré algo mucho más profundo». La mujer lloró, no porque le dieran esperanza falsa, sino porque por fin alguien entendía su dolor sin juzgarlo. Teresa también fue cambiando. Empezó a dar pequeños talleres de escritura en la escuela del pueblo. Invitaba a los niños a escribir sobre lo que sentían, lo que soñaban, lo que les daba miedo. «Las palabras nos salvan», decía. «Las palabras nos encuentran cuando estamos perdidos». Cada noche, al regresar a su habitación, abría su propio diario y escribía. No siempre cosas importantes. A veces solo describía cómo olía el aire o cómo los árboles se mecían al atardecer. Pero cada línea era un acto de amor, un compromiso silencioso con la vida. Clara me enseñó a escuchar el silencio. Isabel me enseñó a confiar en la luz que no se ve. Y esta montaña me enseñó a quedarme cuando todo en mí quería huir. Ya no había ansiedad en sus pasos. Ya no cargaba con urgencia, sino con gratitud. Su búsqueda había comenzado por amor y había terminado también en amor, pero en el camino encontró algo más valioso aún: la sabiduría de soltar sin olvidar. Con el paso de los meses, la historia de Clara e Isabel comenzó a extenderse más allá de San Mateo. Un periodista local, conmovido por la charla de Teresa,
y por la presencia constante de visitantes en la capilla, decidió escribir un artículo para un medio regional. Lo tituló «Donde la fe no se pierde. La historia de dos mujeres que vivieron su esperanza hasta el final». El texto se viralizó en cuestión de días. Radios comunitarias, programas religiosos y hasta estudiantes universitarios comenzaron a hablar de la gruta, del diario, de la pequeña capilla en la Sierra de Oaxaca. Pero, más que el misterio de su desaparición, lo que capturó la atención de todos fue la humanidad de su historia. El amor entre hermanas, la fe en medio de la adversidad, la fuerza silenciosa de una mujer que no se rindió. Teresa comenzó a recibir mensajes de personas de todo el país. Algunos le contaban sus propias historias de pérdida. Otros simplemente le agradecían por haber compartido la voz de Clara con el mundo. Muchos pedían visitar la gruta. Querían conocer el lugar donde el dolor se transformó en luz. Sin embargo, Teresa fue muy clara desde el inicio. No es un sitio turístico, es un lugar sagrado. Vengan con respeto, vengan a escuchar. Decidió establecer un pequeño centro de acogida en el pueblo, con ayuda de donaciones que comenzaron a llegar desde distintos lugares. Allí, personas con historias difíciles podían quedarse unos días, hablar, escribir o simplemente guardar silencio. No había reglas estrictas ni horarios, solo una consigna. Aquí no estás solo. Una tarde, mientras colgaba fotografías en una pared del centro, una joven se le acercó, con timidez. Tenía unos 20 años, mirada firme y voz suave. Yo también perdí a mi hermana. Nunca supimos qué pasó. Solo desapareció una noche. Nadie investigó. Nadie buscó. Teresa la escuchó con los ojos bien abiertos, sin interrumpir. Pero escuchar lo que hizo usted. Me devolvió algo que ya había enterrado. ¿Qué cosa? La esperanza. Teresa no respondió de inmediato, solo sonrió y le ofreció papel y pluma. Escríbele, aunque no sepas dónde está, aunque no sepas si volverá. Escríbele, porque cuando escribimos, algo en el alma se alivia. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los cerros, Teresa caminó hasta la capilla, encendió una vela y dejó una flor silvestre sobre el altar. Mira, Clara, mira lo que sembraste. Y por dentro supo que la historia de su hermana ya no le pertenecía solo a ella. Era de todos los que aprendieran a creer, incluso después de perder. El centro de acogida, que comenzó como un gesto sencillo de amor, se convirtió con el tiempo en un espacio de transformación. Personas de distintas regiones llegaban con mochilas cargadas de historias que nunca se habían atrevido a contar. Jóvenes, adultos mayores, madres, hermanos, incluso exmilitares y migrantes. Todos compartían un hilo común, una ausencia, un dolor no dicho, una búsqueda silenciosa. Teresa se convirtió en el corazón del lugar. No se proclamaba como líder ni como guía espiritual. Solo estaba ahí. Escuchaba. Leía cartas escritas. Con temblores sostenía manos que no sabían cómo soltar la rabia. Y acompañaba silencios que duraban horas. En su cuaderno anotaba frases que escuchaba a lo largo del día. Soñé con ella anoche y no me desperté llorando. Escribirle me dolió, pero me hizo sentirla cerca.
Pensé que mi historia no le importaba a nadie. Cada frase era una semilla, y el jardín que estaban cultivando crecía sin hacer ruido. Un día, Teresa recibió una carta que la sorprendió. Venía de una universidad en Puebla. Un grupo de estudiantes de psicología quería adaptar el diario de Clara como lectura obligatoria en un taller sobre resiliencia y espiritualidad. Decían que su historia era un ejemplo de dignidad humana frente al abandono y que podía ayudar a otros a comprender la importancia de narrarse a uno mismo. Teresa leyó la carta con lágrimas en los ojos, no por vanidad, sino porque entendía lo que significaba. Clara no se había ido en silencio. Su voz ahora caminaba en otros labios, en otras penas, y les daba forma. Aquella noche se sentó frente a la gruta. El viento era fresco, y el cielo tan claro que las estrellas parecían parpadear con complicidad. Se quedó ahí por horas, sola, respirando, sintiendo. Recordó una frase del diario, escrita en una de las últimas páginas. Si me voy sin ser encontrada, quiero que al menos alguien sepa que fui feliz en medio de la espera, porque esperar con fe también es vivir. Teresa cerró los ojos. Esperaste, y ahora te escuchan. Le hablaba al viento, al alma de Clara, a la sombra bondadosa de Isabel. No sabía si la escuchaban, pero eso ya no importaba, porque su corazón estaba lleno, y cuando el corazón está lleno, incluso la ausencia se vuelve compañía. El aniversario número 13 de la desaparición de Clara e Isabel llegó con una energía distinta. Ya no era un día marcado por el dolor o el misterio, sino una fecha de memoria viva. Cada año, el pueblo organizaba una caminata simbólica hasta la gruta. Participaban niños, ancianos, turistas que habían escuchado la historia, y muchos que simplemente venían a agradecer. Ese día, Teresa despertó temprano, se puso una blusa blanca, un pañuelo bordado por mujeres del pueblo, y colgó del cuello las dos piezas que nunca se quitaba: el rosario de Clara y la medalla de Isabel. Al salir, el aire estaba fresco, con olor a tierra húmeda y flores silvestres. El cielo despejado parecía acompañar el momento. La caminata fue tranquila. Nadie hablaba en voz alta. Todos avanzaban en silencio, con pasos lentos, como si caminaran por dentro de sí mismos. Al llegar a la capilla, colocaron flores, encendieron velas y dejaron cartas escritas a mano. Algunos se arrodillaban, otros simplemente cerraban los ojos y respiraban profundo. Teresa tomó la palabra. No tenía preparado un discurso, pero su corazón ya sabía qué decir. Hace 13 años, 2 mujeres se perdieron en esta sierra, pero en realidad nunca estuvieron perdidas. Ellas encontraron el camino dentro de sí mismas, incluso cuando el mundo no podía verlas, y dejaron ese camino abierto para nosotros. Miró a los rostros frente a ella, mujeres con niños en brazos, jóvenes con mochilas, abuelos tomados de la mano. Esta historia no termina aquí, se transforma. Porque cada uno de nosotros, cuando decide amar más allá del dolor, cuando elige la bondad aunque todo duela, cuando escribe, cuando abraza, cuando escucha, también está encontrando la salida de su propia cueva. Hubo silencio, luego un aplauso suave que fue creciendo hasta llenar el aire como un canto sin letra. Al atardecer, mientras todos descendían,
Teresa se quedó un momento más. Entró sola a la gruta. Encendió una vela pequeña, la colocó junto al diario de Clara y antes de salir, susurró: «Gracias por enseñarme a vivir, a amar sin condiciones, a esperar sin miedo y sobre todo, gracias por nunca dejarme sola, aunque ya no estuvieran aquí». El eco no respondió. Pero el silencio abrazó sus palabras como un testigo fiel. Un año después, el nombre de Clara se escuchaba en aulas, en radios, en pequeños grupos de lectura. No como una víctima, sino como una voz que había cruzado la oscuridad para recordarnos algo esencial. Que incluso en el abandono, el amor puede ser una lámpara, y que vivir con fe, aún sin certezas, es una forma de riqueza que no todos entienden, pero todos anhelan. El libro que Teresa escribió fue publicado con el título Donde el silencio guarda amor. No era un bestseller, pero llegó a las manos correctas. Personas que también habían perdido, que también habían esperado, que también habían amado en el borde del vacío. Ella seguía en San Mateo, dirigiendo el centro de acogida, caminando con quienes necesitaban apoyo, enseñando a los niños a escribir desde el corazón. A veces, en las tardes tranquilas, subía sola a la capilla y se sentaba frente al altar. No lloraba, no rezaba, solo se quedaba ahí, en silencio, como si todavía pudiera escuchar a Clara contando una historia o a Isabel recitando un salmo al fondo de la gruta. Una tarde llegó una carta sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. «No sé quién eres, pero gracias por recordarme que escribir también es orar, por mostrarme que hay luz incluso en las piedras más frías». Teresa sonrió. No necesitaba saber quién la había enviado. Entendía que la historia ya no era suya, era del mundo, y seguía viajando, tocando almas. Esa noche escribió en su diario una última entrada. No toda pérdida es ausencia. No todo silencio es olvido. Lo que Clara me enseñó no cabe en palabras, pero vive en todo lo que hoy soy. Isabel me mostró el tipo de fe que no necesita testigos para ser verdadera. Y yo aprendí que la esperanza es una decisión diaria, no un milagro. Aquí, en esta tierra, entre rocas y cicatrices, floreció algo que no se puede explicar. Y eso basta. Cerró el diario, respiró profundo, y al mirar por la ventana, una estrella fugaz cruzó el cielo. «Gracias», susurró. «Todo valió la pena». Suscríbete al canal y deja tu like para que más personas puedan conocer relatos que tocan el alma. Comparte este video con alguien que necesite una señal de esperanza. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor, la fe y la humanidad siguen siendo protagonistas.